Si hubiera llegado 5 minutos después, a esos bebés se los arrancan de su propia madre. Estaba tirada a mitad del camino, embarazada, sin fuerzas para levantarse, y 2 gemelos lloraban a su lado dentro de una canasta de palma. Y lo peor, la propia familia venía corriendo detrás para llevarse a sus hijos. En ese momento tuve que decidir, darme la vuelta o cambiar el destino de esa mujer para siempre. Mi nombre es Norberto. Tengo 53 años, un rancho en el interior de Sonora, adaptación de local, y una cama demasiado grande para dormir solo. Perdí a mi esposa, Marilda, hace 3 años. Una fiebre que llegó rápido y se fue más rápido aún. No tuve tiempo de despedirme bien. Una semana estaba aquí, a la siguiente ya estaba en el panteón, al final del camino, debajo de un mezquite, adaptación de árboles nativa, que ella misma había sembrado. Después de eso, el rancho se quedó en un silencio que jamás se fue. Seguí trabajando. Me levantaba temprano, atendía a los animales, arreglaba cercas, hacía lo que tenía que hacerse. No porque la vida me animara, sino porque detenerme habría sido peor. No tenía hijos, nunca llegaron. Los vecinos más cercanos vivían a 6 kilómetros. De vez en cuando aparecía alguien para comprar o vender algo, a veces un peón buscando trabajo, pero al final del día, cuando el sol se hundía en ese horizonte rojizo del campo, adaptación de escenario, éramos solo yo y el silencio. Mi caballo se llamaba Trovão, mantido, funciona BM en español, un viejo castaño, de paso firme y temperamento tranquilo. Era mi compañía diaria. Salíamos juntos por la mañana, volvíamos juntos por la tarde. A veces pensaba que entendía más de mi tristeza que cualquier persona. En aquella tarde de jueves había ido al pueblo a resolver un asunto en la papelería de don Eusebio, no me mantido, común no México, a firmar unos papeles de tierra. Estaba regresando por el camino de tierra cuando el sol ya comenzaba a dejar el cielo, tiñéndolo de ese color a brasas que tiene el campo mexicano al atardecer. Trovão trotaba despacio. Yo no tenía prisa, nadie me esperaba en casa. Fue entonces cuando lo vi, a mitad del camino, algo en el suelo. Detuve a Trovão, entrecerré los ojos contra la luz del sol y me di cuenta de que no era piedra ni costal, era una persona. La mujer en el camino, bajé de Trovão despacio, con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo en ese momento. El corazón me latía diferente. No era miedo. Era ese nudo en el pecho que uno siente cuando sabe que está frente a algo, que va a cambiar algo, pero aún no sabe qué. Me acerqué a pie, sujetando las riendas del caballo, y entonces lo vi todo de una vez. Era una mujer, joven, quizás unos 25 años. Estaba tendida de lado en medio del camino de tierra con el vientre grande, avanzado, de quien está embarazada de muchos meses. El vestido era sencillo, floreado, ya muy sucio de polvo rojizo. El cabello oscuro estaba esparcido en el suelo, pegado a la cara por el sudor y las lágrimas secas. Los pies estaban descalzos, con cortes en las plantas y ampollas en los costados. Pies de quien ha caminado mucho, demasiado lejos para una mujer en su estado. Respiraba. Tuve que mirar con atención para asegurarme, porque el cuerpo estaba tan quieto que daba temor. Pero el pecho subía y bajaba, lento, con esfuerzo. A su lado, en el suelo, había una canasta de palma tejida. Dentro de la canasta, 2 bebés, gemelos, pequeños, envueltos en mantas demasiado delgadas para la noche que se avecinaba. Uno con un trozo de tela azul descolorido, el otro con un trapo blanco amarillento de tanto uso. Lloraban bajito, un llanto menudo, casi sin fuerza, de niño que ya está al límite del cansancio y el hambre. No era ese llanto bravo de bebé sano. Era un lloro débil, resignado, que dolía escuchar. Me arrodillé en el suelo junto a ella. De cerca, su rostro era bonito pero marcado. Tenía esa expresión de quien ha cargado demasiado peso,
por demasiado tiempo. Incluso inconsciente, incluso tirada ahí en medio de aquel camino olvidado, una de sus manos estaba extendida hacia la canasta. Los dedos casi rozaban la palma, como si hasta en el desmayo su cuerpo aún intentara alcanzar a sus hijos. Eso me detuvo. Me quedé mirando esa mano extendida por unos segundos y sentí algo apretarse dentro de mi pecho que no supe nombrar bien. Toqué levemente su hombro. «Señora, señora, escúcheme». No despertó, pero gimió bajito. Estaba viva, pero agotada de una manera que iba más allá del cuerpo. Tomé el cantimplora que llevaba en la silla de Trovaun y humedecí sus labios con cuidado. Tragó por reflejo, los labios resecos absorbiendo el agua como tierra seca absorbe la lluvia. Lo hice despacio, sin apuros, sin derramar. Los dos bebés seguían llorando bajito en la canasta. Me levanté, me acerqué, los miré. Dos niños, parecidos, casi idénticos, con esas caritas rojas de llanto y el frío llegando. Puse la mano con cuidado en la frente de uno de ellos. Estaba tibio, no febril. Tenían hambre, tenían frío, pero estaban vivos e intactos. Está bien, dije en voz baja, sin saber bien con quién hablaba. Fue entonces cuando escuché gritos, lejos todavía, pero viniendo rápido por el camino, levantando polvo contra la luz anaranjada del atardecer. Me enderecé y miré hacia atrás, en dirección de donde venía la mujer. 3 personas corriendo, 2 hombres y una mujer. Los hombres eran robustos, pasos largos, venían con prisa y con rabia. La mujer que venía con ellos era mayor, gritaba palabras que el viento enredaba, pero el tono lo entendía. Era el tono de quien cree tener la razón y quiere hacerla valer. Uno de los hombres señaló en nuestra dirección y gritó más fuerte: «¡Ahí está! ¡No dejen que se escape!». Algo dentro de mí se trabó. No era curiosidad, era entendimiento. Esa mujer tirada en el suelo no se había detenido ahí por accidente, no se había desmayado por debilidad sin razón, estaba huyendo. Y había llegado hasta donde su propio cuerpo le permitió, y ni un paso más. Me puse de pie entre ella y los 3 que se acercaban. Trovaun resopló a mi lado, inquieto, oliendo la tensión en el aire como los caballos sienten estas cosas antes que nosotros. Los 3 llegaron sin aliento, rojos por el esfuerzo y la ira. El mayor de los hombres era ancho de hombros, con bigote espeso y ojos pequeños. El más joven era flaco, nervioso, con una vena saltada en la frente. La mujer mayor usaba un rebozo en la cabeza, adaptación de Lenzo, y miraba la canasta con esa expresión que jamás me ha gustado en nadie. La expresión de quien cree tener poder sobre la vida de los demás. El hombre mayor señaló la canasta. «Esos niños son de la familia. Vinimos a buscarlos. Yo no me moví». «¿De la familia cómo?», pregunté con calma, pero firme. «El papá de ellos es mi cuñado. Él tiene derecho sobre esos niños. Ella se escapó con ellos sin avisar a nadie. Mire el estado en el que está, ni siquiera cuidarlos puede». «El estado en el que está», respondí despacio, «es de una mujer que caminó kilómetros descalza, embarazada, cargando 2 bebés para no entregar a sus hijos. Eso no es debilidad, es otra cosa». La mujer mayor dio un paso al frente. «Usted no tiene nada que ver con esto. No conoce la historia. Esos niños necesitan estructura, una familia de verdad. Ella no tiene condiciones». «Puede ser», dije, «pero ella está inconsciente y no voy a dejar que nadie se lleve a esos niños hasta que se despierte y diga por sí misma lo que quiere». El hombre joven frunció el ceño. «¿Sabe usted con quién se está metiendo?». Lo miré a él, luego miré al mayor, luego a la mujer del rebozo. «No lo sé y no necesito saberlo». Hubo un silencio tenso. El viento levantó un poco de polvo entre nosotros. Uno de los gemelos lloró más fuerte por un segundo. Luego volvió al llanto débil.
La mujer tirada en el suelo gimió ligeramente, como si sintiera, incluso inconsciente, que algo estaba sucediendo a su alrededor. El hombre mayor trató de rodearme por un costado. Me moví junto a ella, bloqueando el camino sin alzar la voz, sin levantar la mano. «No», fue la única palabra que dije. Se detuvo, me encaró, evaluó. Debió notar algo en mi porte, porque retrocedió medio paso. Fue en ese momento que ella despertó. No fue un despertar suave. Fue ese despertar asustado de quien estaba teniendo una pesadilla y la pesadilla era real. Levantó la cabeza del suelo, miró desorientada y sus ojos fueron directos a la canasta. Cuando vio a los bebés allí, se le escapó un suspiro que parecía mitad alivio y mitad llanto. Entonces me vio a mí, un hombre desconocido, de pie entre ella y las personas que la perseguían. Sus ojos pasaron de los míos a los tres detrás, y vi el miedo encenderse en ese rostro. Trató de levantarse. El cuerpo no cooperó. Se apoyó en el codo, el vientre pesado cerca del suelo, los brazos temblando de esfuerzo. «No dejen que se lleven a mis hijos». La voz salió ronca, casi sin sonido, pero yo escuché cada palabra, la escuché. Y eso selló algo en mí que ni sabía que aún estaba abierto. Me giré hacia los tres. «Ustedes oyeron. Ahora váyanse». El hombre mayor me señaló con el dedo. «Esto no va a quedar así. El padre de esos niños se va a enterar de esto. Puede contar todo lo que quiera». Respondí. «Pero hoy, en este camino, ustedes no se llevan nada». Se quedaron unos minutos más, intercambiando miradas, midiendo. Luego el mayor escupió en el suelo, dio media vuelta y los otros dos lo siguieron. Desaparecieron en el polvo del camino, de vuelta a donde habían venido, llevándose la rabia con ellos. Me quedé mirando hasta que no los vi más. Después me giré hacia ella. Estaba tratando de alcanzar la canasta, arrastrando el cuerpo por el suelo, el vientre pesado, dificultando cada movimiento. Llegué antes, tomé la canasta con cuidado y la puse a su lado, lo suficientemente cerca para que pudiera tocarla. Puso la mano sobre los dos bebés al mismo tiempo, una mano en cada uno, y cerró los ojos por un segundo. Luego me miró. «¿Quién es usted?» «Norberto», respondí. «Tengo un rancho aquí cerca». Se quedó mirándome con esos ojos profundos, evaluando si podía confiar. Luego dijo con la voz aún ronca: «Yo soy Dalva». Asentí con la cabeza. «Dalva, usted no está en condiciones de ir a ningún lado hoy». Quiso protestar. Lo vi en sus ojos. Pero el cuerpo habló más fuerte. Dejó caer la cabeza ligeramente hacia un lado, agotada. «Van a volver», susurró. «Lo sé», respondí. «Pero esta noche, no». Hice lo que tenía que hacerse sin pensarlo mucho. Tomé la manta que estaba doblada en la silla de Trovaun, se la puse encima para el frío que llegaba. Ajusté la canasta con los dos bebés cerca de su cuerpo. Le di un poco más de agua del cantimplora. El sol casi había desaparecido. El cielo estaba de un morado oscuro, con las primeras estrellas apareciendo allá arriba. Miré a esa mujer, a esos dos bebés, al vientre donde había uno más, y pensé en mi rancho vacío, en la cama demasiado grande, en el silencio que se había instalado allí hacía 3 años y jamás se había ido. «Necesitaré llevarla al rancho», dije. «¿Puede subir al caballo?» Me miró como si yo hubiera dicho la cosa más inesperada del mundo. «¿Por qué está haciendo esto?» No supe responder de inmediato. Me quedé unos segundos callado, mirando el horizonte oscuro. «Porque alguien tiene que hacerlo», dije al final. No era la respuesta más bonita del mundo, pero era la más honesta que tenía. Se quedó mirándome un momento. Luego asintió, despacio, con ese gesto de quien ya no tiene energía para desconfiar. Con cuidado, mucho cuidado, ayudé a Dalva a levantarse. Su cuerpo pesaba más de lo que aparentaba.
el vientre cambiando el centro de equilibrio de todo. Se apoyó en mi brazo sin vergüenza, porque la vergüenza es un lujo de quien tiene fuerzas de sobra, y ella no tenía ninguna. Puse la canasta con los gemelos colgando del arzón delantero de la silla, con cuidado de no sacudirla. Los dos bebés lloraron un poco cuando fueron movidos, luego se calmaron de nuevo. Ayudé a Dalva a montar, con dificultad, con paciencia, sin prisa. Ella se quedó en la silla y yo tomé las riendas, guiando a Trovaun a pie por el camino de tierra, despacio, al paso más suave que el viejo caballo podía dar. Caminamos así por el camino oscuro, bajo las estrellas que iban apareciendo una a una en el cielo de Sonora. Ella no dijo nada más, yo tampoco. Pero el silencio entre nosotros ya era diferente al silencio que yo cargaba solo hacía 3 años. Era un silencio con alguien adentro, el rancho y el fuego encendido. El camino hasta el rancho tomó casi 40 minutos a pie. Iba adelante, sujetando las riendas de Trovaun, abriendo camino en la oscuridad con la linterna pequeña que siempre llevaba sujeta a la silla. La luz amarillenta iluminaba solo un pedazo del camino cada vez, lo suficiente para ver dónde pisaba y nada más. El campo circundante era una masa oscura y ruidosa, llena de grillos, sapos y ese viento bajo que el campo mexicano manda por la noche, húmedo y oliendo a monte. Dalva se mantuvo quieta en la silla durante casi todo el trayecto. Miraba hacia atrás de vez en cuando para ver si estaba bien. Sostenía el arzón con una mano y con la otra mantenía la canasta de los bebés firme, aunque no fuera necesario, porque la canasta estaba amarrada. Era un gesto instintivo, de madre que no puede dejar de proteger incluso cuando está al límite. Los gemelos se durmieron en el camino. El cansancio venció al hambre por un rato. Cuando las luces del rancho aparecieron allá adelante, escuché a Dalva soltar un suspiro. No era alivio exactamente. Era ese suspiro de quien ha llegado a algún sitio sin saber aún si era un lugar seguro, pero que estaba demasiado cansada para seguir desconfiando. El rancho no era grande para presumir ante nadie. Era sólido, bien construido, con paredes de ladrillo que mi padre había levantado y yo había mantenido. El corredor de adelante tenía 2 sillas de madera que rara vez usaba, un metate viejo apoyado en la pared y una maceta de plantas que Marilda había dejado y yo seguía regando sin saber bien por qué. Quizás por costumbre, quizás porque tirarlo pareciera una segunda despedida. Amarré a Trovaun al poste de afuera, le di una palmada en el cuello. «Gracias, viejo». Resopló y se quedó quieto. Ayudé a Dalva a bajar de la silla con mucho cuidado. Estaba más rígida que antes. El cuerpo se había endurecido durante el trayecto sentada. Cuando sus pies tocaron el suelo, hizo una mueca de dolor, pero no se quejó. Tomé la canasta con los bebés y la llevé adentro mientras ella se apoyaba en la columna del corredor, recuperando el equilibrio. Abrí la puerta, encendí la luz. La sala era sencilla. Una mesa de madera oscura, 4 sillas, un librero con algunos libros viejos que no abría hace años, una foto de Marilda en la pared, una colgada justo en el centro, a donde la vista iba directo al entrar. Ella sonreía en la foto, con el sombrero de palma torcido que siempre usaba cuando trabajaba en la huerta. No quité la foto. Nunca pude. Dalva entró despacio, mirando a su alrededor, con esa forma de quien intenta entender dónde ha caído. Cuando vio la foto de Marilda se detuvo un segundo, luego no dijo nada. «Siéntese aquí». Jale una silla cerca de la mesa. Ella se sentó con dificultad, la panza cambiándole la forma de hacer todo, hasta de sentarse en una silla sencilla. Puse el canasto en la mesa cerca de ella. Los 2 bebés seguían dormidos. Ese sueño pesado de niño exhausto. Fui a la cocina. No era ningún cocinero de habilidad. Después que Marilda se fue,
Yo cocinaba por necesidad, no por gusto. Arroz, frijoles, huevo estrellado, a veces una carne sí tenía. Pero esa noche revisé la despensa y junté lo que había. Frijoles que habían sobrado del almuerzo, arroz fresco, un trozo de tasajo que siempre guardaba salado, un poco de harina. Prendí la estufa de leña, que tardaba pero calentaba la cocina de una forma que el calentador de gas nunca pudo imitar. Mientras la comida se calentaba, fui al cuarto del fondo, el que usaba como bodega desde que me quedé solo. Había una cama ahí, sencilla, con un colchón viejo pero limpio. Agarré sábanas del closet, esas que Marilda doblaba con esmero y yo había guardado sin usar, y arreglé la cama despacio. Volví a la cocina, moví los frijoles, añadí unos condimentos. Desde la sala escuché a uno de los bebés llorar. Fui para allá. Dalva ya tenía al niño en brazos, tratando de darle pecho, pero vi en su cara que estaba batallando. Estaba demasiado débil, el cuerpo sin reservas para dar lo que sus hijos necesitaban. ¿Tiene leche?, pregunté, sin rodeos. Ella me miró sin entender. «De vaca. Sí tengo. La puedo calentar un poquito». Se quedó callada un segundo, como si la oferta hubiera llegado de un lugar que no esperaba. Luego asintió. Fui al establo, saqué un poco de la leche que guardaba en un recipiente tapado, la calenté en la ollita pequeña, no dejé que hirviera. La traje en una taza y un paño limpio doblado que ella podría usar para darle al bebé. Ella la recibió sin decir nada, pero me miró de una forma que dijo más que cualquier palabra. Serví la comida cuando estuvo lista. Puse el plato frente a ella con una generosidad que yo mismo no sabía que aún tenía dentro de mí. Comió con ese hambre callada de quien ha estado sin comer por tiempo, pero con dignidad, sin arrojarse sobre el plato. De vez en cuando paraba para atender a uno de los bebés. Luego volvía. Yo comí de pie, apoyado en el marco de la cocina, mirando esa escena extraña que era mi sala de repente llena de gente. 2 bebés, una mujer embarazada, un ruido de niño que no escuchaba desde hace no sé cuánto tiempo. La hacienda tenía un olor diferente esa noche, a comida caliente, a gente, a vida, moviéndose dentro de las paredes. Yo no sabía qué hacer con eso. Después de que ella comió, le mostré el cuarto del fondo. «Es sencillo, pero está limpio. Usted duerme aquí con los niños». Ella se detuvo en la puerta del cuarto, miró la cama, la sábana doblada, la almohada que le había puesto. Se quedó así por un tiempo que me pareció largo. «¿Usted no me conoce?», dijo al fin, sin mirarme. «No». «Entonces, ¿por qué está haciendo todo esto?». Me recargué en el marco de la puerta, crucé los brazos, pensé de verdad antes de contestar. «Mi esposa murió hace 3 años», dije despacio. «No tuve hijos. Vivo aquí solo desde entonces». Hice una pausa. «Sé lo que es necesitar a alguien y no tener a nadie. No quiero que nadie más pase por esto si puedo evitarlo». Ella se quedó quieta. Luego me miró, con esos ojos oscuros que habían visto demasiado para una mujer tan joven. «Usted es bueno, don Norberto». Eso me tomó por sorpresa. No porque fuera un cumplido, sino porque era simple y directo, sin adornos, dicho por alguien que ya no tenía energía para mentir ni para ser educada por compromiso. «Descanse», dije. «Mañana platicamos». Ella entró al cuarto. Acostó a los 2 bebés en la cama, uno a cada lado, con ese cuidado infinito de madre. Luego se acostó en medio, exhausta, y antes de que yo cerrara la puerta ya tenía los ojos pesados. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Fui a la sala. Apagué la luz grande, dejé solo el foco pequeño encendido. Me senté en mi silla de siempre, esa que estaba frente a la ventana, y me quedé mirando la oscuridad de afuera por un tiempo que no supe medir. Pensé en los 3 que habían corrido por el camino, en el dedo apuntado hacia mí, en la amenaza que el hombre había soltado antes de darme la espalda. El padre de estos niños se va a enterar. Sabía que aquello no había terminado. Sabía que esos 3 iban a volver.
probablemente con más gente y con más coraje. El tipo de hombre que manda a alguien a buscar a una mujer que se escapó no es el tipo que acepta la derrota a la primera. Pero esa noche estaba tranquila. Y por esa noche eso era suficiente. Fui a la ventana y miré el cielo. Estaba limpio, lleno de estrellas, ese cielo del interior que la ciudad nunca tendrá. A Marilda le gustaba mirar ese cielo de noche. Decía que cada estrella era alguien a quien habíamos amado y perdido, mirando hacia abajo para ver si estábamos bien. Yo nunca supe si creía en eso. Pero esa noche miré el cielo por un tiempo más largo de lo acostumbrado. Antes de irme a dormir, pasé frente a la puerta del cuarto del fondo y me quedé escuchando. Oí la respiración calma de los bebés, ese sonido suave de niño durmiendo que nunca había escuchado dentro de mi casa. Uno de los niños hizo un ruidito, un suspiro pequeño, y luego silencio otra vez. Fui a mi cuarto. Me acosté en la cama grande. Y por primera vez en 3 años, el silencio de la hacienda no pesó tanto. Lo que trajo la mañana. Me desperté antes del sol. Era mi costumbre de siempre, ese hábito de ranchero que el cuerpo aprende y nunca olvida, no importa lo que pase. A las 5 de la mañana, los ojos se abrían solos. El cuerpo ya pedía movimiento antes de que la cabeza estuviera totalmente despierta. Me levanté, me puse la ropa de trabajo, fui a la cocina a prender la estufa. Puse la tetera a calentar y fui a la ventana a mirar afuera. El cielo todavía estaba oscuro, pero ya con esa franja clara en el horizonte, ese gris rosado que anuncia el día antes de que el sol aparezca. El matorral estaba quieto, con el rocío pesado sobre las hojas y la neblina baja cubriendo el pastizal. Trueno estaba en el corral, me miró cuando me vio en la ventana, sacudió la cabeza como quien dice buenos días. Por un momento casi olvidé lo que había pasado la noche anterior. Entonces oí un llanto bajito viniendo del cuarto del fondo. Y todo regresó de golpe. Fui hasta allá de puntitas, empujé la puerta con cuidado. Dalva ya estaba despierta, sentada al borde de la cama, con uno de los bebés en brazos, tratando de calmarlo en la oscuridad. El otro seguía durmiendo arropado en la sábana. Ella levantó los ojos cuando me vio en la puerta con esa expresión de alguien que despertó en un lugar extraño y necesitó un segundo para recordar que estaba a salvo. «Buenos días», dije en voz baja para no despertar al que dormía. «Buenos días, don Norberto. La leche estará lista en un momento, deme un minuto». Ella asintió, bajó los ojos hacia el bebé en sus brazos. Volví a la cocina, calenté la leche despacio, se la traje en la taza. Ella la recibió con ambas manos, las puntas de los dedos frías, a pesar del calor que iba llegando. Hice café cargado, corté un trozo de panqué que había sobrado, lo puse en la mesa. Cuando Dalva salió del cuarto con los 2 bebés, uno en brazos y el otro en el canasto que cargaba en el brazo, yo ya estaba sentado a la mesa con el café en la mano. Ella acomodó a los niños, se sentó, comió despacio, con ese silencio de quien tiene muchas cosas en la cabeza, pero aún no sabe cómo empezar. Yo esperé. Sé que hay momentos en que uno no puede empujar. Hay que esperar a que la persona llegue hasta ti. Fue después del segundo café que ella empezó a hablar. No fue de una vez. Fue a pedacitos, como quien junta coraje mientras cuenta. Me contó que se llamaba Dalva Soares. Tenía 27 años. Era de un pueblo pequeño a unos 40 kilómetros de aquí, Brejo del Centro, que conocía de nombre pero nunca había ido. Había estado con Gilmar, el padre de los gemelos y del bebé que venía en camino, durante 4 años. Al principio parecía hombre bueno, trabajador, pero con el tiempo fue mostrando otro lado. Controlador, violento con las palabras primero y luego con las manos. Cuando nacieron los gemelos, ella pensó que él cambiaría. No cambió. Cuando ella salió embarazada de nuevo, él se enojó.
Dijo que ella era irresponsable, que no sabía cuidarse. Dijo que les quitaría a los niños por la vía legal, que probaría que ella no tenía condiciones para criar a nadie. Pero me di cuenta, mientras ella hablaba, que no era solo crueldad. Había un interés detrás. El padre de Dalva, que había muerto el año anterior, había dejado un pedazo de tierra a nombre de los nietos. Una tierra pequeña, pero buena, cerca de un arroyo. Y Gilmar quería esa tierra. La única forma de tener control sobre ella era conseguir la custodia de los niños. Los parientes que habían corrido por el camino la noche anterior, el cuñado de Gilmar, el hermano menor y su madre, estaban todos del lado de Gilmar. Eran ellos quienes servirían de testigos en el juicio, diciendo que Dalva era inestable, que no tenía condiciones, que los niños estaban en riesgo con ella. Ella se había escapado 3 días antes, 3 días a pie, con 2 bebés en el canasto y una panza de casi 8 meses. Durmiendo en el monte, comiendo lo poco que había llevado en un bulto que se hacía más ligero cada día. La última noche había dormido debajo de un mezquite a la orilla del camino, con los bebés pegados al pecho para aguantar el frío. Y en la tarde en que la encontré, se había caído porque las piernas simplemente no le obedecieron más. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, nos quedamos en silencio un momento. El sol ya había salido del todo. Entraba por la ventana de la cocina en franjas anchas y doradas, iluminando la mesa, las tazas, su rostro cansado. Uno de los gemelos comenzó a moverse en el canasto. Ella puso la mano automáticamente sobre él, el cuerpo actuando antes que el pensamiento. «Van a volver», dijo, no como pregunta, como certeza. «Sí, yo no mentí». «¿Y ahora qué?» Puse la taza en la mesa, la miré. «Ahora lidiamos cuando llegue el momento». Ella me miró con esos ojos que habían visto traición de gente que debía protegerla. Era la mirada de quien ha aprendido a base de golpes que la promesa de un hombre no vale nada mientras no se convierte en acción. Entendí esa mirada sin que ella tuviera que decir nada. Me levanté. Fui a la estantería en la sala. Agarré un cuaderno viejo y una pluma. Volví a la mesa y se lo puse enfrente. «¿Sabes escribir?» «Sí». «Entonces escribe todo lo que me contaste, con fecha, con nombre, con lo que pasó. Cada amenaza, cada día que caminaste, cada cosa que hicieron». Hice una pausa. «El papel escrito no resuelve todo, pero es un inicio». Ella miró el cuaderno, luego a mí. «¿Usted cree que sirva de algo?» «Si sirve, no sé, pero es mejor tenerlo que no tenerlo». Se quedó mirando el cuaderno por un momento, como sopesando algo. Luego tomó la pluma y empezó a escribir, despacio al principio, con esa letra de quien no ha escrito en tiempo. Luego fue agarrando ritmo, la mano recordando lo que la cabeza sabía. Salí para no estar encima de ella. Fui a atender a los animales, a darle agua a Trueno, a revisar el pasto, las cosas del diario que la hacienda exigía independientemente del resto. Pero mientras trabajaba, mi cabeza estaba ocupada. Conocía de vista al delegado de Brejo del Centro, don Afranio, un hombre gordo y lento al que nunca necesité buscar para nada. No sabía de qué lado se pondría en una pelea así. En Pueblo Chico, un hombre con influencia como Gilmar generalmente tiene amistad con quien tiene autoridad. Conocía también al padre Edmundo, de la parroquia de San Benito, a unos 20 kilómetros. Hombre serio, de palabra. A ese le tenía más confianza. Y conocía a doña Amelia, que trabajaba en el centro de salud de Alegrete del Norte, un pueblo más grande, más lejos, pero con más recursos. Mujer que había ayudado a mucha gente en situaciones difíciles, sin hacer alarde de ello. Voy a necesitar de estas personas. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero las iba a necesitar. Cuando volví adentro cerca del mediodía, Dalva había llenado casi 8 páginas del cuaderno.
Estaba con los codos sobre la mesa, la frente apoyada en las manos, mirando lo que había escrito. Los bebés dormían en el cuarto. Los había puesto ahí mientras escribía. Me asomé por encima de su hombro, sin leerlo todo, solo para ver cuánto era. Era bastante. «Está bien», dije. «Está bien hecho». Cerró el cuaderno. Me miró. «Mi panza está muy pesada hoy», dijo, como si fuera información práctica, sin dramatizar. Entendí lo que estaba diciendo. «¿Cuánto falta?» El doctor había dicho que eran 3 semanas, pero después de todo lo que pasé estos días... Ella no terminó la frase. No hizo falta. Sabía lo que estaba dejando en el aire. 3 días, a pie bajo el sol, durmiendo en el frío, sin comer bien, con 2 bebés a cuestas. El cuerpo humano aguanta mucho, pero no aguanta todo, y un embarazo de riesgo era lo último que yo sabía manejar. «Hay una partera en Alegrete», dije. «Doña Rosa, la conozco. Si se ofrece, yo voy a buscarla». Dalva me miró con una expresión que no supe clasificar bien. Era gratitud, pero también esa tristeza de quien no está acostumbrado a recibir ayuda sin pagar algún precio por ella. «¿Por qué se está metiendo en tantos problemas por mí, señor?» Era la segunda vez que me preguntaba eso, de formas distintas. Jalé la silla, me senté frente a ella, puse las manos sobre la mesa. «Porque ya vi lo que pasa cuando nadie hace nada», dije despacio. «Mi esposa enfermó e hice todo lo que pude, pero antes de ella hubo una vez que vi una situación y no me metí. Pensé que no era asunto mío. Hice una pausa. Nunca más lo olvidé. Ese peso no se quita». Ella se quedó callada, mirando mis manos en la mesa. «Ya no tiene que contarme más», dijo al fin. «No iba a contar más», respondí. Y eso, por alguna razón que no supe explicar, le sacó una sonrisa pequeña. La primera desde que la había encontrado. Fue rápida, se esfumó pronto, pero la vi. Por la tarde, mientras ella descansaba con los bebés, fui al galpón y me quedé pensando en la situación con más calma. Esos 3 iban a volver, probablemente con Guilmar, probablemente con más coraje y tal vez con algún papel en la mano, algún documento que alguien hubiera firmado para darle apariencia de legalidad a lo que querían hacer. Yo era un ranchero solo, sin familia, sin abogado, sin influencia política alguna, pero tenía la hacienda, que era mía, con escritura limpia y nombre claro. Tenía el caballo más confiable que he montado. Tenía un rifle viejo colgado en la pared que no usaba desde hacía años y que rezaba no tener que usar ahora. Tenía el cuaderno con 8 páginas escritas por la mano de Dalva. Y tenía algo que el hombre cobarde generalmente no tiene: paciencia para esperar el momento justo y firmeza para no echarse atrás cuando llegara la hora. El sol se fue poniendo mientras yo me quedaba ahí pensando. Y cuando entró por la rendija del establo esa luz roja del atardecer, sentí ese escalofrío en la espalda que uno siente cuando sabe que la calma está por terminar. Iban a volver. La pregunta no era si, la pregunta era cuándo. La primera tormenta. Regresaron al segundo día. Yo todavía estaba en el pastizal cuando Trueno levantó la cabeza y dejó las orejas tiesas, mirando hacia la dirección del camino. El caballo viejo aprende a sentir la presencia antes de que alcancemos a ver algo. Detuve lo que estaba haciendo y seguí su mirada. Una nube de polvo en el camino, viniendo demasiado rápido para ser alguien pasando de casualidad. Dejé caer la herramienta al suelo, entré al pastizal, tomé a Trueno por la cabezada y lo llevé al corral. Cerré el portón, entré a la casa de la hacienda con paso firme, pero sin correr. Correr transmite desesperación, y la desesperación es exactamente lo que no podía mostrar. Dalva estaba en la cocina con los gemelos. Me miró cuando entré y leyó mi cara antes de que yo dijera una palabra. «Ya vinieron», dijo ella. No preguntó. «Sí». Se quedó inmóvil por un segundo. Vi el miedo pasar por sus ojos como una sombra. Luego respiró hondo.
Tomó a los dos bebés, uno en cada brazo, y se puso de pie en medio de la cocina, como si se estuviera preparando para lo que viniera. Eso me impresionó. Tenía miedo, era visible, pero no se derrumbó. Ve al cuarto con ellos, cierra la puerta, no la abras por nada hasta que yo llame. Yo no me voy a quedar escondida mientras... Dalva. Dije su nombre con firmeza, pero sin aspereza. Tienes 8 meses de embarazo con 2 bebés en brazos. Tu fuerza ahora es cuidar a estos muchachos. Déjame el resto a mí. Me miró fijamente, esos ojos oscuros midiendo, sopesando. Luego asintió. Fue al cuarto, cerró la puerta. Fui a la sala, tomé el viejo rifle de la pared. Verifiqué si estaba cargado. Lo apoyé en la pared cerca de la puerta, no como amenaza, como presencia. Hay una diferencia entre tener un arma en la mano y tener un arma cerca. Yo no quería intimidar con violencia, pero quería que quedara claro que no soy un hombre que se asusta fácilmente. Después fui al porche y me quedé esperando. Vinieron 4 esta vez: el cuñado de Gilmar, el hermano menor, la madre, a quien ya conocía de la primera vez, y un cuarto que no había visto antes. Un hombre alto, de camisa metida dentro del pantalón, con una carpeta de cuero bajo el brazo y un aire de quien fue puesto ahí para dar apariencia de formalidad a la situación. No era un abogado de verdad, apostaría, pero estaba vestido para parecerlo. Vinieron en un carro viejo, una troca blanca llena de polvo que se detuvo frente a la hacienda levantando cascajo. El cuñado de Gilmar, cuyo nombre supe después era Deodato, bajó primero. Había cambiado su ropa de trabajo por una camisa más arreglada, como si eso fuera a cambiar algo. El hombre de la carpeta vino del lado del copiloto. Los otros 2 se quedaron más atrás. Deodato se detuvo frente a la cerca y me miró en el porche. «Don Norberto», dijo con ese tono de quien intenta ser educado, pero no lo está logrando muy bien. «Venimos a platicar bien las cosas. Aquí los escucho». Respondí desde el mismo lugar. No bajé los escalones del porche. El hombre de la carpeta dio un paso adelante, abrió el cuero, sacó un papel doblado. «Soy Valdemir Santos, representante del señor Gilmar Pereira», dijo con esa voz de quien ha memorizado lo que iba a decir. «Tengo aquí un documento firmado por el propio Gilmar solicitando la devolución inmediata de los menores que están bajo su custodia. La madre de los niños está en estado de vulnerabilidad comprobada y el padre tiene plena capacidad legal para...» «Alto», dije. Él se detuvo. «Usted no es abogado», le dije mirándolo. «Un abogado de verdad no viene hasta la hacienda de un hombre con un papel doblado en una carpeta de cuero un sábado por la tarde. Un abogado de verdad manda notificación por correo o va a la comandancia». Valdemir se puso rojo, abrió la boca, la cerró. Deodato intentó tomar el control de la situación. «Don Norberto, usted se está metiendo en algo que no le incumbe. Esos niños tienen padre, tienen familia, tienen gente que puede cuidarlos bien. La madre de ellos también tiene», respondí. «Ella se escapó con los niños. Eso es secuestro. Ella se escapó con sus propios hijos para protegerse de un hombre violento. Llámelo como quiera». La madre de Gilmar, que había permanecido callada hasta entonces, dio un paso adelante con esa cara de sufrimiento forzado que algunas personas logran poner en el rostro como quien se pone una máscara. «Mire, muchacho, yo soy abuela de estos niños. Solo quiero saber si mis nietos están bien. Déjeme verlos al menos». La miré por un momento. «Señora, si usted fuera una abuela preocupada por sus nietos, no habría corrido por el camino gritando que no dejaran irse a la madre. Habría corrido a ayudar». Ella cerró la boca. Deodato golpeó la cerca con el puño. «Usted no puede quedarse con estos niños contra la voluntad de la familia. Eso es un delito». «Yo no me quedé con los niños», dije con calma. «La madre de ellos está aquí, con ellos, descansando. Están siendo cuidados por su propia madre dentro de mi propiedad, donde está como invitada.
Si tiene algún problema con eso, vaya a la comandancia y ponga una denuncia. Yo firmo lo que tenga que firmar. Hubo un silencio. El hermano menor, que había estado callado hasta entonces, murmuró algo para Deodato. Deodato miró la hacienda, el porche, a mí. Yo mantuve la mirada firme. ¿Dónde está Gilmar?, pregunté de repente. Deodato parpadeó. Él los mandó, dije. ¿Por qué un padre tan preocupado por sus hijos mandó a otras personas y se quedó en casa? Silencio de nuevo. Esa era la pregunta que nadie quería responder, porque la respuesta lo revelaba todo. A Gilmar no le preocupaban los niños. Le preocupaba la tierra, y un hombre que manda a la familia a hacer el trabajo sucio mientras se queda en casa no es un padre, es un calculador. Valdemir guardó el papel doblado en la carpeta. Esto no se va a quedar así, dijo, tratando de recuperar alguna autoridad que nunca tuvo. Lo sé, respondí, pero hoy se va a quedar así. Se quedaron quietos por un momento más. Deodato me miraba con ese tipo de rabia que es mezcla de humillación y frustración. La rabia de quien no consiguió lo que quería sin poder usar fuerza abierta porque sabía que yo no iba a retroceder. Por fin se fueron. La troca blanca salió levantando polvo, más rápido de lo que entró. Me quedé en el porche hasta que el ruido del carro se desvaneció. Luego volví a entrar. Toqué levemente la puerta del cuarto. Dalva. Ya se fueron. La puerta se abrió despacio. Tenía a los dos bebés acostados en la cama detrás de ella misma de pie en el umbral, con ese rostro que mezclaba alivio y tensión al mismo tiempo. Escuché todo, dijo. Lo sé. Van a volver con Gilmar esta vez. Probablemente. Se pasó la mano por la cara, cansada. Don Norberto, yo no quiero traerle problemas al señor. Usted vive tranquilo aquí. Yo llegué y... Dalva, la interrumpí. No trajiste problemas. El problema ya existía antes de que llegaras aquí. Solo necesitabas a alguien que se pusiera del lado correcto. Me miró por un rato. Luego regresó al cuarto sin decir más. Pero antes de cerrar la puerta, giró la cabeza y habló bajito. Gracias. Solo eso, pero con un peso que yo no podía describir. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando el silencio de la hacienda y pensando. Esa situación iba a escalar. Lo sabía. Deodato y Valdemir se habían ido humillados, y la humillación en un hombre orgulloso se convierte en combustible para cosas peores. Gilmar iba a aparecer, y cuando lo hiciera, no vendría con papel doblado. Me levanté a mitad de la madrugada, fui a la cocina, tomé un vaso de agua, me quedé en la ventana mirando el patio de la hacienda iluminado por la luna. Todo estaba en calma, solo el canto de un hornero o canario en algunas zonas, allá arriba en un árbol que cantaba fuera de hora, como si él también estuviera despierto. Fui a la sala, tomé el cuaderno de Dalva, abrí las páginas que ella había escrito. Leí despacio, con atención. Escribía bien para alguien que dijo no haber estudiado mucho. La letra era firme, las frases eran directas, sin adornos. Cada episodio estaba allí. La fecha en que Gilmar amenazó por primera vez, la vez que la empujó contra la pared cuando estaba embarazada de los gemelos, la amenaza sobre la tierra, los nombres de quienes habían sido testigos. Hasta tenía el nombre de una vecina, doña Teresa, a quien dijo que podría confirmar lo que pasaba. Ese cuaderno era más valioso de lo que había pensado. Al día siguiente necesitaría ir a Valle de Guadalupe. Tenía que hablar con doña Amalia en el centro de salud, por la salud de Dalva, y necesitaba encontrar un abogado de verdad, no un Valdemir de carpeta de cuero. Cerré el cuaderno, volví al cuarto. Esta vez logré dormir, pero ligero, con el oído atento al ruido del camino. El día siguiente comenzó demasiado tranquilo, y demasiado tranquilo, en esa situación, era señal de que algo se estaba preparando. Dalva
despertó con dolores. No fuertes, me dijo, pero diferentes a los que había sentido los días anteriores. Yo no entiendo de embarazos, pero entiendo de señales de alerta, y su cara me dio esa señal. Necesitas un doctor, dije. Estoy bien. Estás diciendo que estás bien de la misma forma que estabas bien cuando te caíste a mitad del camino. Puso esa expresión de quien quiere discutir, pero sabe que no tiene argumento. Tengo que ir a Valle de Guadalupe, continué. Voy a hablar con doña Amalia del centro de salud y con alguien que pueda ayudar con el asunto legal. Tú quédate aquí con los muchachos. ¿Y si vuelven mientras usted está fuera? Era la pregunta correcta. Me quedé pensando. No podía llevarme a Dalva en el estado en que estaba. No podía dejar la hacienda sin nadie de confianza. Me acordé de don Honorio, un vecino antiguo que vivía a unos 5 kilómetros, un hombre callado de unos 60 años que me había ayudado a arreglar el techo 2 años atrás, sin pedir nada a cambio. No era hombre de pleitos, pero era hombre de palabra, y palabra era lo que necesitaba. Voy a pedirle a un vecino que se quede aquí mientras voy y regreso, persona de confianza. Dalva asintió despacio. Ensillé a Trueno temprano, fui a la propiedad de don Honorio antes de las 7 de la mañana. Le expliqué la situación sin muchos rodeos. Me escuchó sentado en una piedra frente a su casa, con su taza de café en la mano, sin interrumpirme. Cuando terminé, puso la taza en el suelo y dijo: «Yo voy para allá, solo eso». Regresamos juntos. Le presenté a don Honorio a Dalva, quien lo saludó con esa desconfianza educada de quien ha aprendido a no confiar fácilmente. Don Honorio no intentó ser más simpático de lo necesario. Solo dijo que se quedaría allí y que nadie entraría sin autorización. Eso fue suficiente para Dalva. Monté a Trueno y partí hacia Valle de Guadalupe. El camino era largo, más de 30 kilómetros, y Trueno trotó firme por buena parte del trayecto. El sol ya estaba alto cuando llegué a la ciudad, que era pequeña pero tenía el doble de recursos que el ranchito. Fui primero al centro de salud. Doña Amalia era una mujer pequeña de cabello blanco y voz grave, de esas personas que compensan el tamaño con autoridad. Me recibió en su pequeño consultorio lleno de papeles y me escuchó contar la situación de Dalva con esa mirada seria de quien está catalogando cada informe. «Ella necesita un examen», dijo cuando terminé. «Una embarazada que ha pasado por esto puede tener la presión alterada, puede tener problemas con el bebé. Tráigala aquí mañana». «Puede ser difícil que salga de la hacienda mañana». Me miró por encima de los lentes. «Entonces yo iré hasta allá», lo dijo con la misma naturalidad de quien dice que va a la panadería. Salí del centro de salud y fui a la oficina del doctor Claudio Ferraz, que sabía que estaba en una calle lateral cerca de la plaza principal. Un abogado joven que se había establecido en Valle de Guadalupe hace 2 años, a quien nunca había necesitado, pero de quien había oído decir que era serio. Me recibió en el intermedio del almuerzo, sentado en un escritorio lleno de expedientes, comiendo de una tartera o lonchera. Le conté todo. Dejó de comer a mitad de la historia, tomó un bloc de notas y empezó a escribir. Cuando terminé, se quedó mirando lo que había anotado. «Esto del terreno es la clave de todo», dijo. «Si la herencia está a nombre de los niños, el padre no puede tomarla. Pero si consigue la custodia, administra el bien hasta que los muchachos sean mayores. Es fraude, pero es el tipo de fraude que ocurre. ¿Qué se puede hacer? Primero, ella necesita levantar un acta notarial documentando las amenazas. Con lo que me describió que escribió en el cuaderno, podemos solicitar una orden de restricción». Cerró el bloc. «Lléveme hasta ella». «Mañana», dije. «Hoy la situación está delicada». Asintió. Regresé a la hacienda con el sol ya cayendo. Don Honorio estaba sentado en el porche cuando llegué, con esa quietud de piedra que tenía. Me miró y asintió, indicando que todo estaba bien.
Entré, fui a la cocina. Dalva estaba con los bebés, pero su cara tenía un color que no me gustó ver, más pálida que en la mañana. Una de sus manos apoyada en el vientre, no de forma dramática, sino de esa manera de quien está monitoreando algo que no está bien. ¿Los dolores continuaron?, pregunté directo. Tardó un segundo en responder. Ahí siguen, dijo bajito. La miré por un momento. Doña Amalia viene mañana temprano. Vi en sus ojos que iba a protestar, pero algo en su rostro cedió antes de que salieran las palabras. Está bien, dijo por fin. Ese está bien me preocupó más que cualquier protesta, porque Dalva no era mujer de ceder fácilmente. Si había cedido así, sin pelea, era porque los dolores estaban hablando más fuerte que el orgullo. Y supe, en ese instante, que el tiempo estaba empezando a acortarse por dos lados al mismo tiempo. Por un lado, Gilmar preparándose para venir con más fuerza. Por el otro, un bebé que podía decidir llegar antes de tiempo. Fui al porche esa noche, me senté en una de las sillas de madera, miré el cielo oscuro. Pensé en Marilda, pensé en lo que ella habría hecho en mi lugar. Y supe la respuesta sin tener que pensar mucho. Ella habría hecho exactamente lo que yo estaba haciendo, y probablemente lo habría hecho mejor. Cuando todo llegó a la vez, Gilmar apareció a la mañana siguiente. Todavía estaba en el patio cuando oí el ruido. No era la troca blanca esta vez. Era una camioneta de esas altas, de doble cabina, que entró por el camino de la hacienda con una velocidad que ya era en sí misma una declaración de intenciones. Levantó polvo por ambos lados, pasó por encima de los baches del camino sin disminuir la velocidad y se detuvo frente a la cerca con el motor rugiendo por unos 2 segundos antes de ser apagado. Bajaron 5 personas. Deodato, el cuñado, a quien ya conocía, el hermano menor. Valdemir, el tipo de la cartera de cuero, que había regresado con ella bajo el brazo como si el papel que guardaba hubiera adquirido más valor de la noche a la mañana. La mamá de Gilmar, con el mismo pañuelo en la cabeza y la misma expresión de sufrimiento fingido. Y Gilmar. Lo reconocí antes incluso de saber que era él. Tenía esa forma de caminar de quien está acostumbrado a que las cosas se resuelvan como él quiere. Pasos largos, hombros abiertos, barbilla levantada. No era grande ni pequeño, era promedio en todo, pero cargaba su cuerpo como si fuera más de lo que era. Camisa de cuadros abierta en el pecho, pantalón de mezclilla, jeans, botas de cuero. Unos 35 años, cabello oscuro peinado con brillantina. Ese tipo de hombre que cuida su apariencia porque sabe que la imagen es una herramienta. Se detuvo frente a la cerca y me miró. No dijo hola, no dijo buenos días. Dijo, vengo por mi familia. Yo estaba a unos 10 metros de él, en el patio de tierra, con las manos libres y el peso del cuerpo bien distribuido en ambos pies. Me quedé donde estaba. Su familia no está aquí, respondí. Hay una mujer y sus hijos aquí, lo cual no es lo mismo. Él entrecerró los ojos. Soy el padre de esos niños. Puede ser. Pero eso no le da derecho de entrar a mi propiedad sin ser invitado. Gilmar miró a su alrededor, hacia el rancho, hacia el porche, hacia las ventanas, como si estuviera mapeando el terreno. Luego volvió sus ojos hacia mí, con ese tipo de evaluación que un hombre prepotente hace cuando quiere saber si vale la pena ir a un enfrentamiento directo o si necesita otra estrategia. Valdemir aprovechó la pausa. Don Norberto, tenemos aquí un documento que... Guarda ese papel, dije sin quitarle los ojos de encima a Gilmar. Ya lo dije ayer y lo repito hoy. Papel que no vino por la vía legal no vale nada dentro de mi terreno. Gilmar dio un paso adelante, puso las manos en la cerca. A ver, viejo, dijo con ese tono calculado para sonar razonable pero que tiene amenaza debajo. Yo no tengo nada contra usted. Usted no es parte de esto. Solo déjeme hablar con Dalva. Ella agarra a los niños y nos vamos. Así de simple.
Entonces háblale a través de la justicia. Respondí. Mete una demanda, contrata a un abogado de verdad, sigue el proceso. Si tienes la razón, la justicia te la dará. Él negó lentamente con la cabeza, como si yo hubiera dicho algo ingenuo. La justicia tarda. Mis hijos están aquí ahora. Sus hijos están con su madre, en un lugar seguro. ¿Seguro?, repitió con una sonrisa sin humor. En el rancho de un desconocido. Eso es seguridad. Más seguro que si estuvieran con quien los arrancó de su madre. La sonrisa desapareció. Deodato puso una mano en el brazo de Gilmar. Le susurró algo. Gilmar no me quitó los ojos de encima, pero dio medio paso hacia atrás, controlando algo que le estaba subiendo. Fue en ese momento que la puerta del casco de la casa se abrió. Lo oí y lo sentí antes de voltearme. Era Dalva. Había salido sin que yo me diera cuenta. Estaba en el porche, de pie, sosteniendo el marco de la puerta con una mano. Su vestido sencillo, el cabello suelto, la gran barriga por delante, los pies descalzos sobre el piso de madera. Miraba a Gilmar con esa cara que aún no conocía lo suficientemente bien como para leerla por completo, pero que tenía una mezcla que logré identificar. Miedo y determinación viviendo en el mismo lugar al mismo tiempo. Gilmar la vio, y por primera vez, desde que se bajó de la camioneta, algo cambió en su rostro. No fue ternura, fue algo más complicado. Ese tipo de sentimiento que un hombre controlador tiene cuando ve que la persona que intentaba dominar se ha puesto de pie sin él. Dalva. Dijo su nombre con una voz que intentaba sonar tranquila. Ella no respondió de inmediato. «Vente conmigo», continuó. «Esto se acabó. Regresamos a casa, resolvemos las cosas allá». «Ya no hay casa que resolver». Su voz salió firme, más firme de lo que esperaba de una mujer que había estado adolorida desde la mañana anterior. «Los muchachos necesitan a su padre. Los muchachos necesitan paz», respondió ella. «Algo que nunca tuvieron cuando estaban contigo». La madre de Gilmar dio un paso adelante con esa cara de mártir. «Hija, entiendo que estás alterada, pero piensa en los niños, piensa en lo que es mejor para ellos. Estás aquí en un rancho de extraños, sin estructura, sin...» Doña Neusa. Dalva la interrumpió mirando directamente a la mujer. «Usted ha estado del lado de su hijo en todo, en todo. Cuando me empujó estando embarazada, usted dijo que yo lo había provocado. Cuando amenazó con quitarme a mis hijos, usted dijo que era por su bien. Usted no está aquí por sus nietos, está aquí por la tierra de mi padre». Silencio. Doña Neusa abrió la boca, la cerró. Se puso roja. Gilmar golpeó la cerca con fuerza. «¡Ya basta!», dijo, su tono de voz cambiando por completo, abandonando la fachada de sensatez. «Yo no vine aquí a pedir, vine a llevar». Abrió el portón de la cerca. Me moví de inmediato, 3 pasos rápidos, y me puse entre él y el camino al porche. «No», dije. Se detuvo a menos de 2 metros de mí. Nos miramos por un segundo que pareció demasiado largo. Él era más joven, probablemente más fuerte, pero yo era más profundo. Tenía 53 años de trabajo pesado, de sol en la cabeza, de cerca reparada y animal amansado. No era un hombre que retrocediera en su propia propiedad. «Hazte a un lado», dijo en voz baja. «No». El hermano menor de Gilmar dio un paso adelante, pero Deodato lo detuvo por el brazo. Había una tensión entre ellos que me indicó que no todos allí estaban con la misma disposición para el enfrentamiento. Deodato parecía estar calculando. El hermano era impulsivo. Valdemir se había retirado discretamente cerca de la camioneta. Gilmar y yo nos quedamos quietos por un tiempo que no supe medir. Fue entonces cuando lo oí. Un quejido, bajo, pero lo suficientemente agudo para romper el silencio. Vino del porche. Giré la cabeza. Dalva estaba ligeramente inclinada hacia adelante, con una mano en el vientre, el rostro contraído por el dolor.
No era el dolor de las contracciones leves que ella había descrito. Era diferente. Era más intenso. Lo vi en la forma en que dobló el cuerpo, en la forma en que sus dedos apretaron el marco de la puerta. Todo cambió en ese instante. Ya no se trataba de confrontación, de propiedad, de quién cedería primero. Era una mujer de 8 meses entrando en labor de parto en medio de una crisis. Me giré completamente de espaldas a Gilmar, algo que en otro momento no habría hecho, y me dirigí hacia el porche. Dalva. Yo. Intentó hablar, pero otra contracción cortó la frase a la mitad. Subí los escalones, llegué hasta ella, puse mi mano con cuidado sobre su hombro. ¿Desde hace cuánto estás así? Desde la madrugada, dijo entre dientes. Fui empeorando y no quise despertarte. Desde la madrugada. Había estado en trabajo de parto por horas y no había dicho nada. Miré hacia adentro de la casa, hacia el cuarto del fondo donde los gemelos dormían. Luego miré hacia el patio, hacia Gilmar y los demás que se habían quedado inmóviles, la escena en el porche congelando el enfrentamiento por un momento. Gilmar miraba a Dalva con una expresión que no supe clasificar. No era preocupación genuina, al menos no la preocupación de quien ama. Era más la mirada de quien ve la situación escapándose del control que planeó. «Voy por doña Amelia», le dije a Dalva. «Y los niños... Don Honorio ya viene en camino. Quedamos que pasaría temprano». Había acordado esto con él la víspera, por precaución, sin saber que lo necesitaría tan pronto. Él se queda con ellos. Ella apretó mi brazo con una fuerza que me sorprendió. «No dejes que entren aquí», dijo mirándome a los ojos. «Por favor». La miré de vuelta. «No entrarán». Hice que se sentara en una de las sillas del porche. Fui por agua, un paño húmedo. Los gemelos se despertaron adentro, comenzaron a llorar, y ella intentó levantarse para ir con ellos. «Quédate, yo voy». Fui al cuarto, agarré a los dos, los traje al porche. Puse la canasta cerca de ella. Ella puso sus manos sobre los dos al mismo tiempo, aunque estaba encorvada por el dolor, aunque el sudor le escurría por la frente. Bajé del porche y fui hacia Gilmar. Él me miró. Hablé bajo, solo para que él escuchara. «¿Estás viendo el estado en que está? Es trabajo de parto». Hice una pausa. «Si tienes un pedazo de padre dentro de ti, cualquier pedacito, ahora no es el momento. Ahora es el momento de dejar que esta mujer tenga a su hijo en paz». Se quedó mirándome. Por un segundo, solo un segundo, creí ver algo diferente pasar por su rostro, una rendija de algo humano que estaba enterrado bajo todo lo que la ambición y el orgullo habían puesto encima. Pero fue rápido. Volteó el rostro hacia un lado, miró hacia la camioneta. «Esto no se ha acabado», dijo. «Lo sé», respondí, «pero hoy se acabó». Hubo un momento de silencio pesado. Después, Gilmar se dio la vuelta, fue hacia la camioneta y entró. Los demás lo siguieron, uno por uno, sin prisa, pero sin dudar. Valdemir entró al último, me lanzó una mirada rápida que no tenía nada adentro, y cerró la puerta. La camioneta dio reversa, salió por el camino de tierra y desapareció entre el polvo. Me quedé parado en el patio unos segundos, escuchando el ruido del motor disminuir a lo lejos. Entonces volví corriendo al porche. Dalva estaba encorvada en la silla, con las manos en el vientre, los dos gemelos llorando en la canasta a su lado, y una expresión en el rostro que mezclaba alivio con dolor agudo. «Don Norberto», dijo, la voz tensa, «creo que este bebé no va a esperar mucho». La miré a ella, a su vientre, a los gemelos llorando, al camino de tierra vacío donde el polvo de la camioneta de Gilmar aún no se había disipado por completo. Y pensé, en ese instante, que a veces la vida decide apilar todas sus exigencias en un solo momento para ver de qué estamos hechos en realidad. Monté a Trovador. Fui en dirección a Ciudad Juárez. Nota 1, como no lo había hecho en años.
con el viento cortándome la cara y el corazón latiéndome demasiado fuerte para un hombre de 53 años que creía que la vida ya no le pediría nada urgente. El giro que nadie esperaba. Trovador corrió como no lo había hecho en años. Le dejé las riendas sueltas, solo le indiqué la dirección y dejé que decidiera el paso. Los caballos viejos sienten la urgencia en el cuerpo de quien los monta, la sienten en la presión de las piernas, en la forma en que nos inclinamos hacia adelante, en la respiración que se vuelve corta y acelerada sin querer. Trovador sintió todo eso y respondió con ese galope firme y largo de un animal que aún guarda fuerza cuando se le necesita. El camino era de tierra rojiza, con piedras sueltas y hoyos que me sabía de memoria. Pasé por el tramo que se estrechaba entre dos lomas de matorral, por el arroyo poco profundo que cruzaba la brecha cerca de la curva del árbol grande, por el crucero de madera que la comunidad había puesto años atrás en una curva peligrosa. Reconocía cada punto de ese camino sin necesidad de pensar. El cuerpo guiando casi solo mientras la cabeza estaba en otro lugar. Estaba en Dalva. En su expresión cuando dijo que el bebé no esperaría mucho. Ella no lo dijo con drama. Lo dijo con esa objetividad seca de mujer que ya ha pasado por el parto 2 veces, que conoce las señales de su propio cuerpo, que sabe la diferencia entre dolor de advertencia y dolor de llegada. Era dolor de llegada. Y yo me había ido dejándola en el porche con 2 bebés llorando y don Honorio que aún no llegaba. Apreté más las piernas en los flancos de Trovador. Aceleró. Ciudad Juárez, nota 1, apareció frente a mí después de casi 40 minutos de galope, que fue más rápido de lo que pensé que podría. Entré por la calle principal levantando polvo. Algunas personas en la acera me miraron con esa curiosidad de pueblo pequeño que mezcla preocupación con interés. El centro de salud estaba en una calle lateral, en una casa sencilla pintada de blanco con una cruz verde descolorida en la fachada. Bajé de Trovador antes de que se detuviera por completo, até las riendas a un poste y entré sin tocar. Doña Amelia estaba en el pasillo con una carpeta en la mano, hablando con una joven con bata blanca. Me vio entrar y su rostro cambió antes de que yo dijera algo. Algo debía haber en mi expresión, en mi respiración, en la forma en que entré que ya lo decía todo. ¿La mujer del rancho?, preguntó. Trabajo de parto, respondí. Desde la madrugada, según ella, lo estaba ocultando. Doña Amelia no preguntó más. Se giró hacia la joven de bata. Toma el maletín de parto y el equipo de emergencia. Rápido. La joven fue sin cuestionar. Doña Amelia entró en una habitación. Salió con su abrigo y sombrero ya puestos, esa eficiencia de quien ha pasado toda su vida siendo llamada por urgencias y ha desarrollado un protocolo interno para no perder tiempo. ¿Hay vehículo disponible?, pregunté. Está la camioneta de la comunidad, pero el conductor está en Monterrey hasta mañana. Nota 2. Miré a Trovador afuera. ¿Usted monta a caballo? Ella me miró por encima de los lentes con esa expresión que contenía una respuesta y una advertencia al mismo tiempo. Monto desde los 8 años, don Norberto. ¿Pero el caballo aguanta a los 2? Aguanta, es fuerte. La joven de bata regresó con una bolsa grande de lona y un kit más pequeño de plástico rojo. Doña Amelia tomó ambos, evaluó el peso y me pasó el kit pequeño. Esto lo llevas tú. Salimos. Montamos los 2 en Trovador, doña Amelia detrás de mí sosteniendo la bolsa con una mano y mi cintura con la otra, sin ninguna ceremonia, con la practicidad de quien tiene cosas más importantes en qué pensar que en la posición social. Trovador salió más lento que en la ida cargando el doble de peso, pero fue firme, constante, sin tropezar. El sol estaba alto. El calor de esa media mañana en el norte de México pesaba sobre la cabeza como una cobija caliente.
El camino brillaba por el calor, creando esa ilusión de agua que aparece en el pavimento y desaparece cuando te acercas. El aire olía a polvo seco y a zacate caliente. Doña Amelia no habló mucho en el camino. Hizo algunas preguntas técnicas. ¿Cuántos meses de embarazo? ¿Había tenido complicaciones en embarazos anteriores? ¿Había perdido sangre? ¿Se le había roto la fuente? Respondí lo que sabía. Admití lo que no sabía. Esta mujer caminó 3 días a pie, estando embarazada. Preguntó en cierto momento con un tono que no era pregunta, sino más bien una confirmación en voz alta. Sí, y tenía 2 bebés que cargar además. Sí. Doña Amelia guardó silencio por un momento. «¿Qué mujer?», dijo por fin, bajito, casi para sí misma. Yo no respondí, pero asentí por dentro. Cuando el rancho apareció frente a mí, lo primero que busqué con la vista fue el porche. Estaba vacío. El corazón dio un brinco. Pero antes de que el pánico me dominara, vi a don Honorio en la puerta de la casa, de pie, saludándome con la mano. Había llegado. Estaba allí. Bajé de trovador antes de que se detuviera por completo. Ayudé a doña Amelia a bajar. Tomé las bolsas. Don Honorio vino hacia nosotros. «Ella está en el cuartito», dijo, con esa voz tranquila de piedra que él tenía. Entró sola cuando los dolores se hicieron más fuertes. «Los gemelos están aquí conmigo». Me asomé a la sala. Los 2 bebés estaban en su Moisés, en el piso de la sala. Don Honorio les había puesto una cobija debajo. Los 2 despiertos, pero callados, mirando al techo con esa atención de recién nacido que aún está descubriendo que el mundo existe. Doña Amalia fue directo al cuarto sin esperar que yo le mostrara el camino. Empujó la puerta, entró, cerró tras de sí. Yo me quedé afuera. Escuché su voz, firme y calmada, hablando con Dalva. Oí la voz de Dalva respondiendo tensa, cortada cada minuto por ese silencio de quien está conteniendo el dolor con pura fuerza de voluntad. Me senté en el banco del pasillo, con las manos entre las rodillas. Don Honorio vino y se quedó de pie cerca de la puerta de la sala, mirando a los gemelos. Era un hombre de muy pocas palabras, pero su presencia allí tenía un peso tranquilizador que no supe explicar. El tiempo pasó de una manera extraña. A veces parecía que los minutos corrían demasiado rápido. A veces parecía que cada uno de ellos era largo como una hora. No miré el reloj ni una sola vez. De nada serviría. Del cuarto venían sonidos que no voy a describir en detalle porque no son míos para contar. Era la intimidad de una mujer en el momento más difícil y más poderoso que existe. Me quedé afuera respetando eso. En algún momento, don Honorio fue a la cocina, regresó con 2 vasos de agua. Me dio uno sin decir nada. Bebí sin darme cuenta de que tenía sed. Entonces lo escuché. Un llanto, diferente al de los gemelos, más agudo, más sorprendido, ese llanto de quien acaba de llegar a un mundo que no conocía y está anunciando su presencia. Me levanté del banco sin querer, el cuerpo reaccionando antes que la decisión. El llanto continuó, fuerte, lleno, el llanto de un bebé sano que tiene buenos pulmones y no tiene miedo de usarlos. Cerré los ojos por un segundo. Respiré profundo. Unos minutos después, la puerta del cuarto se abrió. Doña Amalia apareció con la bebé en brazos, envuelta en un pañal limpio, la carita roja y el puño cerrado de recién nacido. Me miró con esa sonrisa cansada de quien hizo el trabajo que tenía que hacerse y quedó satisfecha con el resultado. «Niña», dijo, «sana». Lloró fuerte desde el primer segundo. Miré ese rostro pequeñito en el bulto de tela blanca. No sé qué pasó dentro de mí en ese momento. Era algo demasiado grande para tener nombre correcto. No era alegría sencilla. Era algo más profundo, más antiguo, de ese tipo de sentimiento que uno carga sin saber que lo está cargando hasta que algo lo hace salir a la superficie de golpe.
¿Puedo entrar? Le pregunté a doña Amalia. Dame un minuto. Ella regresó al cuarto con la niña. Me quedé un poco más en el pasillo. Cuando entré, Dalva estaba recostada con la cabecera levantada, el rostro blanco por el cansancio, pero con un brillo en los ojos que nunca le había visto antes. La niña estaba en su pecho, pequeñita, ya quieta, encontrando el lugar que parecía haber sido hecho para ella. Dalva levantó los ojos cuando me vio en la puerta. No dijo nada por un momento. Yo tampoco. Había demasiadas cosas sucediendo en ese cuarto para caber en palabras. «Es hermosa», dije por fin, bajito. Dalva miró a su hija. Pasó el dedo con cuidado por su mejilla. «Sí», concordó con una voz tan suave que parecía de otra persona. Me quedé parado en la puerta unos segundos, sin saber si entrar más o quedarme ahí mismo. Pero Dalva me miró de nuevo y dijo: «Pasa, Norberto. Tienes tanto derecho de estar aquí como cualquiera». Eso me llegó en lo más profundo. Entré, jalé la silla que estaba recargada en la pared, me senté cerca de la cama. Doña Amalia recogía las cosas del kit en una esquina, callada, discreta. Los gemelos lloraron en la sala. Don Honorio hizo algún ruido tratando de calmarlos. «Los niños están bien», le dije a Dalva. «Lo sé». Ella asintió. «Los oí desde aquí». Nos quedamos en silencio por un tiempo que no fue incómodo. Era un silencio diferente a todos los demás que había vivido en esta hacienda. Tenía vida dentro. Tenía respiración de recién nacido. Tenía ruido de bebé en la sala. Tenía el sonido de doña Amalia acomodando cosas. Tenía el aire entrando por la ventana trayendo olor a monte y tierra caliente. Entonces Dalva dijo, sin quitar los ojos de su hija: «Pensé en un nombre. ¿Así? Quiero llamarla Esperanza». Eso quedó flotando en el aire por un momento. Miré a esa niña pequeña en el pecho de su madre, nacida en medio de una crisis, en el cuarto de un hombre viudo y solitario. Aquí en el interior de Chihuahua, después de días de huida y miedo y dolor. Esperanza. No sabía de nombre más certero para ella. «Buen nombre», dije. Dalva me miró, y por segunda vez desde que la había encontrado, me dio ese sonrisita pequeño, rápido, que desaparecía pronto, pero que era demasiado genuino para no dejar marca. Doña Amalia terminó de guardar las cosas, se acercó a la orilla de la cama para una última revisión. Miró a Dalva con esa mirada profesional que evalúa 10 cosas a la vez. «Perdiste fuerza. Necesitas reposo, comida y agua. Mucha agua». Me miró a mí. «Ella no puede ser movida por lo menos durante 48 horas. «No será movida», respondí. «Y necesita supervisión. Vuelvo mañana. Puede venir cuando quiera». Doña Amalia guardó lo último en la bolsa, miró una vez más a la niña, dio una sonrisa rápida que trató de ocultar, pero no lo logró del todo, y fue a la sala a decirle algo a don Honorio. En el cuarto quedamos solo nosotros dos, y la esperanza entre nosotros. Dalva se quedó en silencio por un momento mirando a su hija. Luego me miró con una expresión que aprendí a reconocer en ella. Era cuando estaba a punto de decir algo que costaba decir. «Norberto». Gilmar va a volver. Lo sé. Esta vez con más gente, o con papeles en regla. Lo sé. Ella hizo una pausa. «Usted no puede seguir metiéndose en esto. Ya hizo demasiado. Yo no puedo quedarme esperando que usted resuelva todo por mí». Me incliné ligeramente hacia adelante, con los codos en las rodillas. «Dalva, ayer fui hasta Ciudad Juárez y hablé con un abogado, el licenciado Claudio Ferraz. Él quiere hablar contigo. Con el cuaderno que escribiste y con lo que doña Amalia pueda testificar sobre tu estado de salud, se puede pedir una medida protectora. Se puede trabar cualquier intento de custodia mientras el juicio sigue su curso». Hice una pausa. «Ya no estás huyendo sola. Hay gente del lado correcto ahora». Ella se quedó mirándome.
Sus ojos se pusieron brillantes de una manera que intentó contener. No pudo. Una lágrima rodó por el lado de su cara, solo una, que se secó rápido con el dorso de la mano, como si le diera pena haberla dejado escapar. ¿Por qué hace todo esto?, preguntó por tercera vez desde que nos conocimos. Y yo me di cuenta, en ese momento, que cada vez que ella hacía esa pregunta, la respuesta dentro de mí había cambiado un poco. La primera vez había respondido que era porque alguien tenía que hacerlo. La segunda vez había hablado del peso de haberse quedado omiso una vez en la vida, pero ahora, con esa niña recién nacida en su regazo, con los gemelos haciendo ruido en la sala, con olor a tierra y leche y vida nueva dentro de mi cuarto que había estado silencioso por 3 años, supe la respuesta real, porque esta hacienda se hizo demasiado grande para un solo hombre, dije despacio. Y creo que la vida a veces nos manda a tomar un camino diferente al que planeamos, por una razón que solo queda clara después. Se quedó mirándome por un tiempo largo. La esperanza hizo un ruidito pequeño entre nosotros, ese sonido de recién nacido que no es bien llanto, pero es aviso de presencia, y los dos miramos hacia ella al mismo tiempo. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Dalva me extendió la niña. Sosténla un rato. Abrí la boca, la cerré. Miré ese pequeño bulto de tela blanca. Yo nunca, lo sé, dijo ella, pero tienes que empezar alguna vez. Extendí los brazos con ese cuidado exagerado de quien nunca ha cargado un recién nacido y teme hacerlo mal. Doña Amalia, que había vuelto a la puerta sin que me diera cuenta, me ajustó los brazos en la posición correcta sin decir nada, solo guiando los míos con sus manos. La esperanza quedó en mi regazo. Miré esa carita pequeña, los ojitos cerrados, la nariz diminuta, el puño cerrado cerca de la cara, como si estuviera lista para cualquier cosa que el mundo fuera a presentar. No sé cuánto tiempo me quedé así. Sé que el cuarto se quedó en silencio de una manera diferente, y que cuando levanté los ojos hacia Dalva, ella me estaba mirando con esa expresión para la que no tenía palabras, pero que sentí en lo profundo del pecho como algo que no se iría fácil. Allá afuera, la tarde en Chihuahua seguía su ritmo de siempre. El viento movía las hojas del monte, un pájaro cantaba allá en lo alto de algún árbol que no veía pero conocía por el trino. El cielo se estaba volviendo ese naranja profundo de fin de día que había visto 1000 veces, pero que esa tarde parecía tener un color diferente a todos los demás. Devolví la esperanza a los brazos de su madre con el mismo cuidado con que la había recibido. Me levanté, fui a la ventana, miré hacia afuera. Pensé en Marilda, y por primera vez en 3 años, pensar en ella no trajo solo el dolor de la pérdida, trajo también el recuerdo de todo lo que había sido bueno, de todo lo que ella me había enseñado sobre cómo se debe tratar al otro, sobre cómo la generosidad no es debilidad, sobre cómo el corazón humano tiene un tamaño que subestimamos hasta que nos obligan a usarlo de verdad. A ella le habría gustado Dalva, yo estaba seguro. Le habría gustado su fuerza, su terquedad, la forma en que cargó esa panza por 3 días de camino sin rendirse. Y le habría gustado la esperanza, principalmente ese nombre. Me quedé en la ventana un rato, hasta escuchar a Dalva dormirse detrás de mí. Me giré despacio, tenía los ojos cerrados, la niña en el pecho, la respiración finalmente calma y profunda de quien llega a un puerto después de mucho mar. Tomé la cobija que estaba doblada en la silla, se la puse encima con cuidado, sin hacer ruido. Salí del cuarto de puntillas, cerré la puerta y fui a la sala donde don Honorio estaba sentado en el piso con los 2 gemelos en el regazo, uno en cada brazo, los 2 durmiendo, y ese hombre callado y duro como piedra, con una expresión en el rostro que nunca le había visto antes, una expresión de paz. Me senté en la silla de la sala, miré la foto de Marilda en la pared. Ella sonreía con el sombrero de palma ladeado.
«Ya ves», dije bajito solo para ella, y creo que sí estaba viendo. Lo que quedó los días siguientes fueron diferentes a todos los otros que había vivido en esa hacienda. No era una diferencia que pudiera señalar en un solo detalle. Era una suma de pequeñas cosas que se iban acumulando desde la mañana hasta la noche. Cosas que había olvidado que existían dentro de una casa, dentro de una vida, cuando la vida es compartida con alguien. El olor a comida temprano, el ruido de bebé despertando antes del sol, una voz femenina preguntando algo desde la cocina. El Moisés de los gemelos en el piso de la sala, una cobija dejada en la silla, un par de guaraches pequeños cerca de la puerta, cosas menudas, pero que llenaban el espacio de una manera que no sabía que estaba vacío hasta que se llenó. Dalva guardó reposo los primeros 2 días, como doña Amalia había dictaminado. No era de las que se quedan quietas por voluntad propia, eso estaba claro desde el primer momento. Al segundo día ya intentó levantarse para ayudar con los gemelos y tuve que decirle con firmeza que no. Puso esa expresión de quien está en desacuerdo pero no tiene argumento y volvió a la cama refunfuñando bajito. Yo cuidé de los gemelos durante ese tiempo. Nunca había cuidado de bebés en mi vida. No sabía nada de eso. Era honesto conmigo mismo al respecto. Pero descubrí que un bebé pequeño, cuando está alimentado, limpio y con suficiente calor, se queda razonablemente tranquilo. Y cuando no lo está, uno aprende que el regazo resuelve más que cualquier otra cosa. Los 2 muchachos tenían un nombre cada uno, que Dalva me contó el segundo día. El mayor de los 2, por 5 minutos, se llamaba David. El otro era Samuel. David era más inquieto, Samuel era más callado, y aprendí la diferencia entre ellos antes de lo esperado, porque cuando uno pasa horas con un niño pequeño, el niño te va enseñando lo que necesita ser aprendido. Doña Amalia regresó al día siguiente, examinó a Dalva y a la Esperanza, dijo que ambas estaban bien, que la niña había subido de peso y que Dalva necesitaba una semana más de reposo completo antes de pensar en cualquier movimiento. «Una semana», repitió mirando a los ojos de Dalva. «No es sugerencia». Dalva asintió con esa manera de quien está de acuerdo enfrente, pero está calculando margen de negociación. Doña Amalia me miró antes de irse. «Estás haciendo lo correcto», dijo simplemente. No hacía falta decir más que eso. El licenciado Claudio Ferraz vino la tarde del tercer día. Llegó en un carro pequeño lleno de polvo, con la corbata floja y el saco en el asiento del copiloto, esa pinta de abogado joven que todavía está tratando de descubrir cómo equilibrar la formalidad de la profesión con el ambiente del rancho. Dalva lo recibió sentada en la cama, con la Esperanza en el regazo y los gemelos en el Moisés de al lado. Yo me quedé en la puerta, fuera del cuarto, dándoles espacio para la conversación. No era mi historia para manejar, era la de ella. Oí pedazos de la conversación por el pasillo. El licenciado Claudio tenía voz de quien explica las cosas despacio, sin jerga innecesaria, con paciencia. Oí a Dalva responder, a veces firme, a veces con esa vacilación de quien está recontando algo doloroso. La plática duró casi 1 hora. Cuando el licenciado Claudio salió del cuarto, vino hacia mí en el pasillo con el cuaderno de Dalva en la mano y la libreta de apuntes llena. «Es un caso fuerte», dijo, bajando la voz. «El cuaderno es detallado, tiene fechas, tiene nombres, tiene episodios específicos, tiene a la vecina que mencionó doña Teresa, que confirmó por teléfono que declarará». Hizo una pausa. «Meteré la solicitud de medida protectora y la impugnación a cualquier intento de custodia provisional. El interés en la herencia de los niños es el meollo de su historia. Cuando exponemos eso, el argumento de que les preocupa el bienestar de los niños se desmorona. ¿Cuánto tiempo va a tardar? La medida protectora puede salir en 48 horas si el juez le da prioridad.
Me miró. El juez de Ciudad Juárez es distinto al de El Bordo. No tiene amistades con Gilmar. Esa fue la primera buena noticia con fecha y nombre que recibí desde que todo había comenzado. Y hasta entonces, ella no puede salir de aquí. Cualquier movimiento podría usarse en su contra. Él cerró el cuaderno. Aquí está a salvo. Propiedad del señor. Ella como invitada, sin ninguna obligación legal de entregar a nadie. Se fue poco después, con el cuaderno fotografiado página por página en el celular y la promesa de dar noticias en 2 días. Regresé al rancho con esa sensación extraña de quien ve un engranaje comenzando a girar en el sentido correcto después de mucho tiempo girando mal. Gilmar no apareció esos primeros días. Eso me preocupó más que si hubiera aparecido. Un hombre que retrocede no se rinde. Está calculando, está esperando el momento que cree que será más ventajoso, y el momento ventajoso para él sería encontrar a Dalva sin mí cerca, o encontrar alguna laguna legal antes de que el abogado cerrara todas ellas. No salí del rancho esos días sin dejar a don Honorio o alguien de confianza a cargo, y avisé a los vecinos más cercanos, de forma sencilla, sin detalles innecesarios, que había una situación delicada y que si veían movimiento extraño por el camino del rancho, me avisaran. El interior tiene eso. La noticia corre antes que la persona, y cuando la comunidad decide cerrar filas alrededor de alguien, forma una protección que ningún papel firmado puede imitar. Al 4.º día, el recado llegó por el hijo de don Honorio, un muchacho de unos 12 años que vino a caballo temprano por la mañana con un mensaje simple. Gilmar había estado en Valle Seco hablando con un abogado de fuera, alguien que venía de Guadalajara. Guadalajara. Eso cambiaba la escala del asunto. Fui al cuarto de Dalva y le conté sin rodeos. Ella escuchó sin demostrar pánico, pero vi sus manos apretando ligeramente la colcha. «Él va a ir con todo», dijo ella. «Va a ir, pero el licenciado Claudio también». Se quedó mirando a Esperanza, que dormía en su regazo. «Don Norberto», dijo despacio, «si por alguna razón consiguen algo en la corte, si viene algún oficial aquí con un papel, no vendrá sin que lo sepamos antes». La interrumpí con calma. «Y si viene, tendremos la respuesta lista. Ya no estamos a ciegas». Ella guardó silencio. «¿Confía en el licenciado Claudio?», preguntó ella. «Confío». «¿Por qué?», pensé por un segundo. «Porque dejó de comerse la torta a la mitad cuando le conté la historia». Un abogado que deja de comer para escuchar una historia, de verdad está escuchando. Eso le arrancó una sonrisa que no fue pequeña esta vez. Fue ancha, genuina, de esas que le cambian el rostro entero a una persona. Y me di cuenta de que era la primera vez que veía a Dalva sonreír de verdad. La orden de restricción salió al 5.º día. El licenciado Claudio llamó al celular de don Honorio, que era el único que agarraba señal en esa parte del camino, y don Honorio vino al rancho para contármelo personalmente porque el celular viejo que yo tenía no recibía llamadas con claridad. El juez de San Miguel había firmado. Gilmar tenía prohibido acercarse a Dalva y a los niños a menos de 500 metros. Cualquier intento de contacto físico o de remover a los niños sin una orden judicial específica constituía incumplimiento de la orden de restricción, lo cual era un delito. El interés en la herencia de los niños había sido mencionado explícitamente en la petición del licenciado Claudio. El juez lo había anotado. Eso sería investigado. Leí todo eso en el papel que el licenciado Claudio había mandado con don Honorio y me quedé un rato mirando las letras sin decir nada. Luego fui al cuarto de Dalva. Estaba amamantando a Esperanza cuando entré. Los gemelos dormían en la cuna. El cuarto tenía esa luz de la tarde que entraba por la ventana de lado, dorada y tibia. Le extendí el papel. Ella leyó despacio, una línea a la vez.
Vi sus ojos recorrer el texto, deteniéndose en ciertas palabras, volviendo para confirmar lo que había leído. Su rostro fue cambiando mientras leía, de forma tan gradual, que casi no lo noté, como cuando la lluvia comienza con una llovizna fina que ni sentimos en la cara, pero de repente ya estamos empapados. Cuando terminó de leer, bajó el papel lentamente sobre su regazo. Se quedó así por un momento. Luego vinieron las lágrimas. No fueron pocas, no fueron discretas. Fueron esas lágrimas que se acumulan por demasiado tiempo y cuando encuentran salida, salen con todo, llevándose consigo el peso que estaban conteniendo. Lloró con esperanza en el regazo, el papel en el regazo, los gemelos durmiendo al lado, y yo sentado en la silla cerca de la cama sin saber qué hacer con las manos. No dije nada. A veces, lo correcto es no decir nada. Después de un tiempo que no sabría medir, se secó el rostro con el dorso de la mano, respiró profundo. Me miró con esos ojos rojos y profundos. ¿Se acabó?, preguntó, como si no pudiera creerlo del todo. Esa parte se acabó. Respondí con honestidad. Todavía hay proceso, todavía hay camino, pero lo peor ya pasó. Ella asintió despacio. Esperanza se despertó. Hizo ese ruidito pequeño de recién nacida y Dalva bajó la mirada hacia ella con esa expresión que creo que solo las madres saben tener, esa mezcla de amor y responsabilidad y maravilla que no tiene nombre exacto en ningún idioma. Mi hija va a crecer libre, dijo, más para la niña que para mí. Va a crecer, asentí. En los días siguientes, el rancho fue encontrando un ritmo nuevo. No fue planeado, no se decidió en ninguna conversación. Fue sucediendo naturalmente, como el agua que encuentra su camino en la piedra sin necesidad de que nadie le indique la dirección. Dalva fue ganando fuerza poco a poco. Al sexto día estaba en la cocina ayudando a preparar el almuerzo, con esperanza en el sling improvisado que hizo con un trozo de tela que encontró en el cajón. Al séptimo día fue hasta el potrero con los gemelos, se sentó en una piedra a la sombra de un árbol y se quedó viendo a Trueno pastar con esa atención de quien nunca había tenido tiempo de quedarse quieta mirando nada. Pasaba cerca de vez en cuando, sin forzar conversación, sin estar encima, pero cuando ella hablaba, yo siempre estaba disponible para escuchar. Ella fue contándome su historia en pedazos, a lo largo de los días, nunca de una sola vez. Cómo había sido la infancia en Valle Seco, la madre que murió temprano, el padre que era bueno, pero que había enfermado en los últimos años y dejado pocas cosas materiales, pero mucho carácter. Cómo había conocido a Gilmar en una fiesta de San Juan y creído que era su vida llegando. Cómo fue descubriendo que se había equivocado, despacio, de la forma en que uno se equivoca en esas cosas, que no es de repente, es acumulando. Yo escuchaba sin juzgar. A veces ella me preguntaba por Marilda. Yo le contaba, también en pedazos, también sin prisa, la forma en que nos habíamos conocido, que fue en una feria de ganado, y ella vino a quejarse de que yo había pagado demasiado caro por un becerro enfermo, que fue lo primero que me dijo. Cómo ella tenía razón sobre el becerro y yo lo había admitido, y cómo esa admisión había abierto algo entre nosotros. Los años que tuvimos, lo que ella sembró en el patio, lo que enseñó sobre cocinar con lo que hay, la forma en que se reía, que siempre era más de lo que su rostro pequeño parecía capaz de albergar. La enfermedad que llegó rápido, la semana que fue toda una vida. Dalva escuchaba con verdadera atención, esa atención de quien realmente quiere entender y no solo espera su turno para hablar. Parecía fuerte, dijo Dalva un día, mirando la foto de Marilda en la pared de la sala. Lo era, asentí, pero con una ligereza a la vez. No era fuerte de esa forma que aplasta, era fuerte de esa forma que sostiene. Dalva se quedó mirando la foto un momento. Creo que ella,
aprobaría lo que usted hizo. Yo también lo creo. Al 10º día, el licenciado Claudio trajo más noticias. El abogado que Gilmar había contratado en Guadalajara había leído el proceso y aconsejado al cliente a retirarse de la solicitud de custodia. El interés en la herencia de los niños estaba demasiado documentado para ser ignorado, e insistir en ese camino empeoraría la situación legal de Gilmar en lugar de mejorarla. Gilmar había retrocedido. No era una derrota total. El licenciado Claudio fue honesto al respecto. Gilmar todavía tenía derecho a visitas supervisadas que serían decididas por el juez en un proceso separado. La tierra de la herencia de los gemelos estaba bloqueada de cualquier movimiento hasta que los niños cumplieran 18 años. La orden de restricción continuaba válida por 1 año y podía ser renovada. Era un retroceso. Era un camino largo todavía, pero los niños estaban con su madre y la madre estaba a salvo. Dalva escuchó al licenciado Claudio con esa compostura que ella tenía, sin dejar que el sentimiento se desbordara frente a un extraño. Agradeció con educación, firmó los papeles que necesitaba firmar, y cuando el abogado se fue, ella fue al cuarto y se quedó allí un tiempo. Cuando salió, el rostro estaba lavado. Había llorado, pero sola, como eligió. Me miró en la cocina, donde yo estaba preparando el café. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Era la pregunta que yo ya sabía que llegaría. Era la pregunta para la que me había estado preparando para responder con honestidad, sin presionar en ninguna dirección, sin poner más peso del que ella ya cargaba. Puse las tazas en la mesa. Me senté. Ella se sentó al otro lado. «Esta es una decisión suya, Dalva», dije despacio. «Puede quedarse aquí mientras lo necesite. Sin prisas, sin plazos, sin ninguna condición». Hice una pausa. «Y cuando quiera irse, cuando sienta que está lista para empezar de nuevo en otro lugar, en San Miguel o en cualquier ciudad que elija, la ayudaré con lo que pueda». Ella se quedó mirándome. «¿Usted no quiere que me quede?» No dije eso, pero tampoco dijo lo contrario. Guardé silencio un momento. «Dalva, usted pasó por cosas que le enseñan a desconfiar de hombres que deciden lo que es bueno para usted», dije con cuidado. «No quiero ser uno más. Quiero que decida lo que quiere y luego me lo diga y entonces hablamos». Se quedó mirando la taza por un largo rato. Desde el cuarto vino el llanto de esperanza, ese llanto puntual de hambre que la niña ya había aprendido a usar con eficiencia. Dalva se levantó para irse, pero antes de salir de la cocina se detuvo en el umbral. Se quedó de espaldas a mí un segundo. Luego giró la cabeza, solo un poco, lo suficiente para que yo viera el perfil de su rostro. «Todavía no sé lo que quiero», dijo, «pero sé que este es el lugar más seguro en el que he estado», y se fue al cuarto. Me quedé con la taza de café en las manos, mirando la silla vacía frente a mí. Esperanza dejó de llorar después de algunos minutos. El silencio que quedó era diferente a todos los silencios que yo había conocido en esa cocina. Era un silencio de espera, no de ausencia. Pasaron 3 semanas. Dalva no se fue. No porque yo le pidiera que se quedara, no porque no tuviera a dónde ir, no porque la situación legal la obligara. Fue porque despertaba cada mañana y encontraba una razón para quedarse un día más, y un día se volvía 2, y 2 se volvían 1 semana, y la semana se volvía costumbre. Fue asumiendo la cocina naturalmente, con esa competencia de mujer criada para hacer muchas cosas con poco. Comenzó a cuidar el huerto de hierbas que Marilda había dejado en el fondo del patio y que yo había mantenido vivo por costumbre sin saber bien qué hacer con él. Plantó más cosas: cilantro, cebolleta, albahaca, cosas pequeñas que hicieron que el patio tuviera un olor diferente por las mañanas. Los gemelos fueron creciendo en esas semanas con esa velocidad de bebé que parece imposible,
cada día un poco más pesados, un poco más atentos, un poco más presentes en el espacio del rancho. David descubrió que hacer ruido golpeando la olla era divertido. Samuel descubrió que Trueno no mordía y se quedaba quieto mientras él sostenía el pelo de la espinilla del caballo. Esperanza era callada de una forma que me sorprendía. Dormía bien, mamaba bien, se quedaba despierta con esos ojitos abiertos, observando el mundo con una seriedad de recién nacida que parecía antigua. Fui aprendiendo a ser presencia en esa casa sin ser una carga. Me levantaba temprano, cuidaba de los animales, hacía el trabajo del rancho, pero dejaba espacio para que Dalva hiciera lo que quería hacer, decidiera lo que quería decidir, fuera y viniera dentro de la propiedad al ritmo que era el suyo. No siempre era fácil. Había días en que el silencio entre nosotros se llenaba de cosas no dichas, y yo no sabía si debía abrirlo o dejarlo cerrado. Había días en que ella despertaba con esa cara seria de quien soñó con algo malo, o se despertó pensando en cosas pesadas, y yo aprendía a leer cuándo debía preguntar y cuándo debía solo hacer café y dejarlo en la mesa. Había días también en que era simple y ligero de una forma que yo no esperaba. Una conversación en el porche por la tarde, ella con Esperanza en el regazo y yo con el mate en la mano, hablando de nada importante, del nombre de un pájaro, del clima que iba a cambiar, de una anécdota graciosa que el hijo de don Honorio había contado. En esos días me quedaba pensando que la vida tiene una generosidad que no percibimos mientras estamos dentro del dolor. Un domingo por la mañana, cuando hacía casi un mes que Dalva había llegado, yo estaba reparando una cerca en el fondo de la propiedad cuando oí pasos en el pasto. Eran sus pasos. Ya reconocía la forma, más ligera de un lado por un hábito que tenía de pisar diferente cuando estaba pensando en algo serio. Ella vino y se paró a mi lado, mirando la cerca que estaba reparando. Guardó silencio un momento. «Decidí», dijo ella. Seguí trabajando, sin parar, para no hacer aquello más grande de lo que necesitaba ser. «Cuéntame, quiero quedarme», dijo ella. «No porque no tenga opción. Sí tengo. El licenciado Claudio dijo que hay un programa de vivienda en San Miguel que podría conseguir una casa. Doña Amelia dijo que me ayudaría a conseguir trabajo en la clínica». Hizo una pausa. «Pero quiero quedarme aquí». Me detuve con el alambre en la mano. Me giré hacia ella. Ella me miró con esa franqueza directa que era su marca, sin desviar la mirada, sin suavizar lo que estaba diciendo. «No sé cómo será esto», continuó. «No sé qué quiere usted, no sé qué tiene sentido, no sé qué depara el futuro». Hizo una pausa. «Pero sé que aquí mis hijos están seguros, sé que usted es bueno, y sé que este rancho necesita más gente dentro». Me quedé mirándola un momento. Pensé en Marilda, no con culpa, no con traición, sino con ese cariño de quien recuerda a alguien que amó y sabe que esa persona, si pudiera, desearía que la vida siguiera siendo vivida. Pensé en los 3 años de silencio. Pensé en esa noche en que vi algo tirado en medio del camino y bajé del caballo sin saber qué iba a encontrar. Pensé en Esperanza durmiendo en mi cuarto, en los gemelos alborotando la sala, en el huerto de hierbas creciendo en el patio, en el olor a comida temprano por la mañana. «Usted sabe que la vida aquí es sencilla», dije por fin. «Lo sé, que no hay mucho, hay lo que hay, lo sé. Y todavía falta el día pesado. El asunto con Gilmar no ha terminado del todo. Hay un juicio pendiente. Hay cosas que resolver. Sé todo eso», dijo ella con esa paciencia de quien ya escuchó la pregunta antes de ser formulada. «Estoy diciendo que quiero quedarme, aún sabiendo». La miré por un momento. Luego le tendí la mano. No fue un gesto romántico, no fue una declaración. Fue el gesto simple de 2 adultos que pasaron por algo serio juntos y estaban decidiendo, con los ojos abiertos, caminar en el mismo rumbo. Ella miró mi mano.
Luego puso la suya encima, la apretó, y nos quedamos así por un momento en el fondo de la propiedad, con la aridez del campo alrededor y el sol de Jalisco, o Sonora, Chihuahua, se forma y seco, encima, y la cerca a medias entre nosotros, sin necesidad de decir nada más. Esa tarde me senté en el porche con el café en la mano y miré el horizonte que me sabía de memoria. El mismo horizonte de siempre, la misma línea de monte seco, el mismo cielo inmenso, el mismo silencio de pueblo que tenía sus sonidos si uno sabía escuchar. Pero el porche tenía ahora 2 sillas ocupadas. Dalva estaba a mi lado, con Esperanza en brazos. Los gemelos dormían adentro. Trueno estaba en el corral masticando pasto con esa calma de viejo que ya lo ha visto todo y sabe que la mayoría de las cosas pasan. Ella miró el horizonte conmigo por un rato. «Está bonito», dijo. «Lo está. ¿Ves esto todos los días y no te cansas?» «Nunca me he cansado», respondí, «pero ahora se me hace más fácil verlo». Ella me miró de reojo. No preguntó qué quise decir. Creo que entendió. Adentro, Davi se despertó y empezó a llamar. Con ese modo de niño que se despierta y necesita saber al instante que hay alguien ahí. Dalva se levantó con Esperanza. Fue para adentro sin prisa. Yo me quedé en el porche. Miré la foto de Marilda que podía ver a través del hueco de la puerta, allí en la pared de la sala. «Gracias», dije en voz baja. No sé si era para ella. No sé si era para ese camino de tierra que me había puesto en el rumbo correcto en esa tarde de jueves. No sé si era para la vida que a veces, cuando uno está convencido de que ya no le queda nada guardado, abre un cajón que ni sabía que existía y muestra lo que estuvo dentro todo el tiempo. Probablemente era para los 3. El sol se fue poniendo despacio, de esa manera que tiene Jalisco, o estado escogido, de despedir el día, sin apuros, pintando el cielo de naranja y morado y rojo, hasta que se hizo noche cerrada. Y cuando llegó la noche, las luces de la hacienda estaban encendidas. Todas ellas.